Bien, para mucha gente este tema es ciencia ficción, porque es imposible humanamente que un hombre camine sobre el mar. Partimos de allí. Es imposible que humanamente un hombre camine sobre el mar. Ahora, científicamente no hay evidencias de que Jesús caminó sobre el mar. ¿Por qué? Es imposible conseguir evidencias en el mar de que alguien camine sobre él. Ni siquiera cuando pasa un barco se puede sacar evidencia de que un barco pasó, y menos de hace 2000 y pico de años. Pero yo parto de un principio. Si Jesús no caminó sobre el mar, ninguno de los milagros que él hizo, entonces todos son falsos. O todo es verdadero o todo es falso, pero no puedo decir que unos sí y otros no. Muy importante los testigos. 12 testigos, sus 12 discípulos pudieron verlo, ¿sí? Y lo vemos nosotros en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Juan. No tomo Marcos porque Marcos realmente me da muy poca información, casi similar a lo que dijo Mateo. Entonces me voy a basar ahí solamente a lo que escribió el apóstol Juan y el apóstol Mateo. Porque estos dos, tanto Mateo y Juan, sí eran verdaderos apóstoles. Y en esta noche, aunque vamos a estudiar Jesús camina sobre el mar, nos da una enseñanza de por qué aquellas personas que de verdad aprenden a caminar con el Señor podrán caminar sobre cualquier tipo de problema. Esta es la versión corta de la historia narrada por Juan, que es la que nos corresponde estudiar hoy por la secuencia bíblica que llevamos. Para los que no saben, estamos estudiando la Biblia en el libro de Juan, desde el capítulo 1 y esperamos con el favor de Dios terminar con el capítulo 21. Juan tiene 21 capítulos y estamos estudiando progresivamente este libro de Juan. Pero vamos ahora a la historia un poquito más ampliada en el libro de Mateo, porque Mateo sí lo narra más específicamente y nos da más detalle todavía de este acontecimiento. Entonces vámonos a Mateo capítulo 14 del 22 al 33. Todas las narraciones que hizo Juan solamente apuntaban y mostraban que Jesucristo era Dios. Por eso seleccionó de Jesús los milagros más sobrenaturales que hizo durante su vida. Obvio muchos, los que estudiamos Mateo, Marcos y Lucas, podemos ver la cantidad de milagros que hizo Jesús. Pero al final del libro, el apóstol Juan dijo: si yo hubiese escrito todos los milagros y todos los acontecimientos que hizo Jesús, ¿cómo termina diciendo? No cabrían los libros en este mundo de todas las cosas que hizo Jesús. Y las que he escrito, las he escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, todas las narraciones para mostrar que Jesucristo es Dios. Y todos los milagros, por eso vemos el milagro de los 5,000. Ningún ser humano puede multiplicar la comida para 5,000 personas. Ningún ser humano puede caminar sobre el agua. Ningún ser humano puede desplazarse de un lugar a otro en fracciones de segundo. Pero Jesús, por el poder del Espíritu de Dios, como también era Dios, era 100% hombre, 100% Dios, pudo demostrar todo su poderío. El problema estamos en nosotros, que tenemos un Dios con un poder sobrenatural y nosotros ni tenemos la más remota idea de cómo llegar a Él. Porque a veces pensamos que solamente con creer en la existencia de Jesucristo es suficiente. Entonces, en esta noche vamos a ver qué fue lo que descubrieron los discípulos para poder también ellos hacer lo que hizo Jesús. Y no porque nosotros podamos caminar sobre las aguas literalmente, porque ya no tenemos a Jesús físicamente en este planeta. Tenemos ahora como representante al Espíritu Santo en nosotros. Pero es otro consolador. Es otro Dios que tiene también poder. Solamente que necesitamos tener la comunión que tenían los apóstoles con Jesús, como la que nosotros deberíamos tener hoy en día con Dios, con el Espíritu Santo. ¿Por qué han desaparecido los dones casi en su totalidad del tiempo antiguo? Porque el corazón de nosotros como seres humanos se ha endurecido y nos hemos enfocado a Dios en lo terrenal, lo material. Nos hemos desviado. Como iglesia nos hemos desviado realmente del norte, que era lo que Jesús nos quería enseñar. Pero todo aquel que realmente se enfoca su corazón, su vida en el Señor, poco a poco podrá descubrir esa vida espiritual que Dios nos quiere dar. Y vamos a empezar al principio. Juan 6:15. Y comenzamos con la fuente de poder de nuestro Señor Jesucristo. Nos lo enseñó y nos dijo varias características para que nosotros aprendamos realmente a mover un mundo espiritual en este mundo material que vivimos. Repito, vivimos en un mundo material que no podemos despegarnos, pero Jesús nos enseñó el camino para que podamos utilizar las herramientas espirituales y pueda influir en este mundo material. ¿Cuánto tiempo ocurrió desde que despidió la multitud y se fue al monte a orar aparte? ¿Cuántas horas estuvo Jesús orando? ¿Cuándo se encontró él con sus discípulos? La cuarta vigilia, ¿qué hora es? 3 de la mañana. ¿Y entonces a qué horas Jesús despidió a la multitud? 6 de la tarde a 3 de la mañana, ¿cuánto es? ¿Entienden la diferencia? 9 horas orando. Nosotros oramos 15 minutos y estamos cansados. ¿Cuándo vamos a realmente ver la manifestación de Dios en nuestra vida? Mientras sigamos así, nunca.
Entonces, para Jesús, la oración era la fuente de poder, porque aún él necesitaba orar a Dios y se lo enseñó a sus discípulos. Mateo 6:6. Desarrolle la disciplina de estar a solas con Dios. Esto es una disciplina. ¿Cuántos de ustedes aquí hacen ejercicio? Tú haces ejercicio, tú haces ejercicio. ¿Dónde está allá Dani? Por ahí está Dani también. Dani se me está escondiendo. Hacía tiempo. La disciplina de la oración es exactamente igual. Nosotros tenemos que ejercitarnos en la oración. Repito, necesitamos ejercitarnos en la oración. Pero para que esa disciplina funcione, tengo que hacerlo todos los días. Alguno me podrá decir, pastor, pero es que es muy difícil. ¿Cómo para hacer deportes o para hacer ejercicios apartamos el tiempo y lo hacemos? ¿Sí o no? ¿Cuántos de aquí hacen ejercicio y están en alguna academia de deporte, de gimnasio? Habemos varios. Bueno, hay varios, yo no estoy metido todavía. Todavía no. Pero eso significa que ustedes tienen una disciplina, un compromiso para hacer ejercicio y lo hacen ¿por qué? Por su cuerpo. ¿Sí o no? No, por el cuerpo no, entonces por el espíritu. Por salud. Claro, pero la salud al final es para el cuerpo. Claro, pero es para el cuerpo, o sea, la salud es para el cuerpo. Y no es que esté malo porque tenemos que cuidar este templo. Yo más bien estoy en contra de aquellos que matan el cuerpo con refrescos, con vicios, con el alcohol, con drogas, con etcétera, 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 incluyendo el teléfono que daña su mente. Entonces estoy de acuerdo que sí se preserve el cuerpo de alguna manera y cuidarlo, porque el cuerpo es ¿qué? El templo. Entonces usted no puede echarle al cuerpo todo lo que usted quiere. Controle, hermano, lo que usted come. Porque si no controlamos nosotros lo que comemos, no le podemos decir el día de mañana a Dios cuando estemos enfermos que nos sane porque ha sido nuestro propio descuido. Pero debemos de habilitar una disciplina. La oración es una disciplina. ¿Por qué no sirve la oración en muchos cristianos? Porque no forma la disciplina. Los judíos entendían muy bien eso. Ellos tenían 3 horas fijas de oración. Hasta el siglo XXI, año 2023, todavía ellos tienen el mismo hábito de oración. Si usted ha podido trabajar con un judío, usted se da cuenta que ellos tienen 3 horas, no importa si están trabajando. Ellos hablan con los dueños. Fíjense lo que hacen. Hablan con los dueños de las compañías y le dicen, mira, yo tengo, esta es mi creencia, esta es mi religión. Yo puedo trabajar, pero a las 9, de 9 a 10, yo tengo que orar. De 12 a 1 tengo que orar y de 3 a 4. Esas son mis 3 horas de oración. Y ustedes lo consiguen de que cuando van a orar ponen su, ¿cómo se llama? Su trapito, no sé cómo, eso tiene un nombre. Se ponen en la cabeza el kippah y se arrodillan allí 1 hora a orar. Ya arrodillados. Y no les da pena, como a nosotros los evangélicos. Sí, no les da pena. Porque tienen una disciplina para la oración. ¿Qué le decían los judíos y los fariseos a Jesús? Nosotros ayunamos ¿cuántas veces? ¿Quién dijo 3? No, el ayuno. ¿Cuántas veces ayunaban a la semana? 2 veces a la semana era fijo que ellos ayunaban. Tenían una disciplina de oración. Una disciplina de oración. Nosotros no estamos disciplinados para orar, nos disciplinamos para cosas materiales, pero para lo espiritual no. Por eso es que vemos hoy en día dentro de las comunidades evangélicas muy poco el poder de Dios. Y me incluyo porque eso nos ha afectado también a nosotros. Cuando yo me convertí al evangelio, los que nos llevaron al principio al evangelio eran personas de oración. Quizás no tenían mucho conocimiento, pero oraban mucho. Por eso cuando por primera vez yo fui a una iglesia, el poder sobrenatural de Dios me tocó. Yo que era ateo, que tenía corrientes ateas, que no creía que Dios existía, Dios me tocó y me convenció. Por el poder sobrenatural de Dios. Necesitamos meternos en oración. Muchas veces nuestros familiares no se convierten porque no oramos. Medio oramos. Y aquí Jesús pasó 9 horas orando en esa noche. Y vamos a estar estudiando más acerca del tiempo de oración. El discipulado, si no lleva suficiente oración, no funciona. Hermano, usted le puede voltear la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y la gente no entiende, no se convierte. Le entiende mentalmente, lo que llama intelectualmente, pero no hay una conversión, porque su espíritu, recuerda que nosotros sin Cristo tenemos el espíritu muerto. Y si el espíritu está muerto, nos cuesta vivir el evangelio porque tenemos que forzarnos a hacer algo que nuestra carne no le gusta. Hay gente que le cuesta orar a Dios, ¿por qué? Porque su espíritu está muerto, todavía no han nacido de nuevo. Le cuesta leer la Biblia, le cuesta orar, ¿por qué? Porque están muertos espiritualmente. Y el único que lo puede despertar es Dios. Pero ¿qué podemos hacer nosotros los que tenemos al Señor Jesucristo? Orar, 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 disciplinarnos a orar. Disciplinarnos a orar, orar para que la misericordia de Dios por el poder del Espíritu Santo toque el espíritu de su familiar que no conoce a Cristo y lo convierta.
Yo me cansé, voy otra vez a tomar el ejemplo de Darío, que es el más reciente. Me cansé de predicarle a Darío. Gasté toda la homilética, la hermenéutica y la exegética. Le dije esto a un abuelito, me dijo, yo también estuve enfermo de todas esas enfermedades. Y no volví más. Creo que la última testigo fue Irina. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de esa visita con Irina? No volví más, yo ya no pierdo más disparos en Samur. Y me vencí. Pero su esposa siguió orando. Hermana, ¿cuánto tiempo siguió orando usted? ¿Cuántos años? ¿Cuánto? 14 años. Uy, estaba duro, hermano. Pero usted se reunió ¿cuántos años con una hermana a orar todos los días a las 3? 6 meses. Pero formó una disciplina. Todos los días a las 3 de la tarde se reunía con esa hermana a orar. Todos los días. Formaron una disciplina. Porque el éxito de la oración está en la disciplina, no en la oración. Repito, el éxito de la oración está en la disciplina constante, no en la oración. Hay que formar la disciplina. Seguimos viendo. La vida cristiana sin suficiente oración no funciona. Lucas 18:1. Fíjense lo que le dijo Jesús a sus discípulos, enseñándolos a ellos a orar. En otras palabras, Jesús le agrada que nosotros pasemos bastante tiempo orando, pero tiene que ser constante, tiene que ser disciplinado. Disciplinado. Si usted quiere realmente que el poder de Dios se mueva en su vida, en su cónyuge, en su familia, comience a orar constantemente. Sea disciplinado, dedique tiempo, sea persistente. De hecho, 1 Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Oren sin parar, todo el tiempo, constantemente. La voluntad de Dios es que ustedes oren constantemente. Pero si no forman la disciplina y la constancia, la oración no funciona. Repito, la oración constante es la que funciona. La esporádica no. Nos gusta ese versículo que usted dice, Mateo 7:1. Tocad y se os abrirá. Llamad. Buscad. Pero resulta que la palabra tocad, llamad y buscad está en presente continuo. ¿Qué es un tiempo presente continuo? Que comienza ahorita y que continúa después. Un ejemplo, si yo digo estoy trabajando, es un presente continuo porque ahorita estoy trabajando y continúo trabajando. Entonces, cuando dice tocar y se os abrirá, significa que tienen que tocar hasta que le abran. Tienen que buscar hasta que consigan. Cuando usted le pide un billete de $100, ¿cómo lo busca? Medio buscó, después no buscó más. Si usted es mujer, usted revuelve la casa y la vuelve a ordenar de nuevo otra vez. A nosotros los hombres también no le damos el trabajo a las mujeres. Segundo, Jesús despachó a los discípulos. ¿Y qué sucedió en el transcurso? Se les presentó una tempestad. Estaban fascinados con el Señor, viendo los milagros de Jesús. Habían multiplicado los panes, los peces, habían visto tremendos milagros de parte de Dios. Jesús los manda que se vayan adelante. Y más adelante, en medio del mar, comienza ¿qué? Una tempestad. Les voy a decir, siempre en nuestra vida tenemos tiempos de apogeo y tiempos de tempestad. Todo ser humano tiene un tiempo de apogeo y un tiempo de tempestad. A algunos la tempestad se le queda pegada, pero tenemos altos y bajos. Eso significa que las pruebas nos van a venir a todos, cristianos o no cristianos. Y vamos a ver lo que le dijo Jesús a los que le seguían y a los que no. Mateo 7, 25, 27. Para todos vendrán las pruebas. Porque hay gente que dice, no, yo me voy a meter evangélico para que no me vengan tantas pruebas. No, le van a venir más. Porque tiene que primero desintoxicarse de su carácter, su egoísmo, para poder seguir a Cristo, si no, no lo puede seguir. Este corazón es duro para con Dios. Y si Dios de verdad no hace milagro de convertirnos, es difícil ser cristiano. Imposible. Se necesita un poder sobrenatural para ser cristiano. ¿Saben eso? Amar a su enemigo. Humanamente es imposible. Aquel que mató a su hija. Es fácil. ¿No? Se necesita un poder sobrenatural para llegar a eso. Perdonar al esposo que le hizo tanto daño durante tantos años. Se necesita un poder sobrenatural para poder estar libre en el Señor. ¿Qué dice el versículo bíblico? Los dos versículos. Leemos el primero. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Para quién le dijo estas palabras? Al que oye la palabra de Jesús y la pone en práctica, le vinieron, repítalo otra vez, hermano. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa
y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Eso significa que le vienen problemas, dificultades. Pero lo bueno es que si pone en práctica la palabra de Dios, esa casa no cae. Ajá. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ok, hay dos diferencias en ambas versiones. ¿Cuáles son? Esa es fácil, ¿no? Una cae y la otra no. Pero aparte de eso hay otra diferencia. El que se prepara, porque pone en práctica la palabra de Dios, está preparado para cuando venga el momento difícil. No es lo mismo cuando usted sabe que se tiene que armar, porque viene la tempestad, que cuando te agarra de sorpresa. Porque cuando estás descuidado y te agarra de sorpresa, te da con ímpetu, lo dice, con todo. El golpe es más fuerte. Por eso tenemos que prepararnos. Ahí está la diferencia entre el que practica y no practica la palabra de Dios. A ambos le van a venir las dificultades. Pero Dios, si usted practica, está preparado. Está preparado. ¿Por qué? Porque Dios te da un tiempo para que tú te prepares. Porque va a venir la tempestad. Es seguro que vienen los problemas. Pero Dios te orienta para que te capacites. Y estoy hablando de diferentes tipos de problemas. Hay problemas que van desde los más pequeños hasta los más grandes. ¿Qué son problemas pequeños? Los problemas económicos, aunque usted no lo crea, son los más pequeños. ¿Está bien eso? Para el mundo son problemas grandes. Pero realmente son los más pequeños. Y les voy a explicar por qué. Mateo 6:33 da la solución de este pequeño problema. Ajá, ¿qué dice? Busquen primeramente el reino de Dios, su justicia y todas estas cosas que está hablando de qué, de la comida, del vestido, vendrá por añadido. Mire, Venezuela ha sido privilegiada de tal manera que inclusive, no solamente sobre los cristianos, sino sobre los que no son cristianos, Dios ha movido diferentes maneras para suplir a la población. Aún sobre los que no son cristianos. Los que son cristianos, gloria a Dios, porque Dios nos ha sostenido. Pero hemos visto la misericordia sobre los que no son cristianos también. Y le digo, yo doy gracias a Dios por Venezuela. He aprendido a amar este país, quizás más que los mismos venezolanos, porque en Colombia nos inculcaron a nosotros a amar nuestra tierra. Y nos han salido de repente ofertas para salir, pero como amamos el país, aquí le queremos servir a Dios y aquí le queremos a Dios. Aquí está Dios. Si aquí, que tenemos la mayor facilidad en horario para trabajo, para muchas otras cosas, no buscamos a Dios, menos lo voy a buscar afuera, que hay que trabajar 12 y 14 horas diarias. Tenemos la facilidad de acercarnos a Dios aquí. Pero el problema, ¿dónde ha estado? La dureza de nuestro corazón. Como venezolanos hemos endurecido nuestro corazón y hasta nuestros propios compatriotas le hemos caído encima, lo que no ocurre en otras culturas. Los italianos ayudan a los italianos, los japoneses ayudan a los japoneses. ¿Y los venezolanos? Le cobran impuestos a los mismos venezolanos. ¿Quiénes están gobernando en los parques de Colombia? Nuestros compatriotas, que le caen al mismo venezolano y le piden la cuota. Entonces, ha sido por la dureza de nuestro corazón. Entonces, cuando las pruebas vienen, nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Porque Dios permite las pruebas para que nosotros le busquemos a Él. ¿Sabían eso? Ninguno de nosotros, casi el 95%, llegamos al Evangelio porque estábamos buscando a Dios. No, venimos por un problema, una necesidad, una dificultad, un comportamiento, una crisis que nos llevó a buscar a Dios. Y Dios permitió, ¿para qué? Para que nos volvamos a Él. Ahora, es decisión suya si de verdad aprovecha esta oportunidad para acercarse a Dios o solamente busca el beneficio y le da la espalda a Dios. Porque a veces Dios responde. En su misericordia nos responde. Pero te da la oportunidad si quieres seguirlo realmente de corazón o viene solamente por el beneficio que necesitas de Dios. Dios evalúa nuestro corazón. Nos da la oportunidad de esta adversidad para que nos acerquemos a Él. No quiere que tú te pierdas por toda la eternidad. Dios cuida a sus hijos, Salmo 34:15. ¿Quién no tiene? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Sí. Aquí hay madres y padres, ¿no? Les voy a decir madres, porque las madres tienen más amor y mayor compromiso que de repente los padres, aunque hay excepciones. Pero madres, ¿ustedes aman a sus hijos? Silencio absoluto. ¿Aman a sus hijos? ¿Quieren el bienestar de sus hijos? Bueno, si ustedes siendo seres humanos, y la Biblia nos dice que somos malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial cuidará de nosotros a los que de verdad son hijos? Porque la palabra clave está en convertirme en hijo. Todos nosotros, sin importar la religión que seamos, somos criaturas de Dios. Somos creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios.
A todos los que recibieron a Jesucristo les dio una potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿en qué yo tengo que preocuparme? En convertirme de verdad en un hijo de Dios. Porque si me llego a convertir en un hijo de Dios, Él me cuida. Puedo confiar en Él. Puedo vivir tranquilo, sin preocupaciones. ¿Qué mejor padre? Y claro, el padre no nos sinvergüencea. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestras tareas, tenemos que limpiar, tenemos que cuidar la casa, etcétera, hacer nuestro trabajo. Pero Él se va a encargar de nosotros. Cuando yo entendí este principio hace muchos años atrás, hace casi como 30 años atrás, dejé a un lado las preocupaciones y aprendí a confiar en Dios. Entonces los problemas económicos son los más sencillos. Los problemas, paso a segundo plano, los problemas matrimoniales también son más o menos sencillos. No son tan sencillos como los económicos, pero ni son complicados ni tampoco muy sencillos. ¿Por qué son regulares? Porque nadie puede controlar o cambiar el corazón de un hombre, sino solamente Dios. Es el único. Tú no puedes orar para que tu esposo cambie. Tienes que orar para que Dios trate con él y el Señor sea tratando con él para que se convierta. Pero tú no lo puedes hacer cambiar. Es más, puedes empeorar la situación más bien por tu conducta. Entonces, en segundo grado están los problemas matrimoniales. Sin embargo, también tienen solución. Pero hay un tercer grado de prueba que es más difícil y se llaman los problemas de las enfermedades. Esos sí son problemas. Y en nuestro país, por la situación salud que estamos viviendo, son graves. Porque hoy en día para que a cualquiera lo operen tiene que tener dinero. Si no tiene dinero no te operan. Y mucho, ¿no, Ramón? Sin embargo, también Dios a veces en su misericordia nos permite que en algunas partes consigamos que nos operen por lo menos a menos costo que lo que normalmente cobra. Y por eso tenemos que más bien acudir a la oración constante para que Dios más bien obre en nosotros y nos mantengamos sanos. Pero eso sí es un problema difícil. La muerte de un ser querido es un problema fuerte. No tiene reverso. No podemos hacer nada. Y sin embargo, Dios nos prepara para esos momentos. Dios nos ha pasado por las 4 situaciones, le hablo personalmente. Nos ha pasado por las 4 situaciones. Hemos aprendido a vivir en las 4 etapas. Y en todo hemos dado gracias a Dios. Hemos confiado en el Señor. Y aunque a veces la respuesta de Dios no es como nosotros queremos, o como nosotros aspiramos, sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias a Dios, no he perdido todavía ningún hijo fuera del camino del Señor. Raquel partió con Cristo y para nosotros fue una ganancia, no fue una pérdida. Y espero que cuando me toque a mí, a mi esposa, a Álvaro Josué y a Álvaro a mí, podamos estar permaneciendo en el Señor, porque para eso estamos aquí. Para ganarnos la vida eterna y la salvación eterna. Entonces Dios cuida de sus hijos. Tenemos que convertirnos en hijos. Entonces siempre habrá una tempestad, habrá un momento difícil, por eso necesitamos a Dios. Y Dios le dio una lección a los discípulos. Era necesario que ellos aprendieran a confiar en Jesús. Ahora, es normal que usted tenga miedo en un momento dado de la vida. Es normal. El problema es que permanezca todo el tiempo con miedo. Y ese miedo lo puede llevar inclusive a una depresión. Porque separados de Dios, hermano, mire, nada podemos hacer. A veces nosotros nos concentramos tanto en el trabajo, en las cosas materiales y descuidamos lo más importante, nuestra vida espiritual. Las cosas que vemos materiales van a ser perecederas. Tenemos que atesorar para la vida eterna. Y hoy en día, la labor del enemigo es mantenerlo a usted y a mí entretenido en tantas cosas, pero alejados de Dios. Y por eso Jesús nos llama la atención. No tengan miedo, aprendan a confiar. Hermano, si usted está pasando por alguna de estas 4 facetas de problemas, la Biblia dice, eche toda su ansiedad. ¿Sobre quién? Sobre el problema. Sobre el Señor. ¿Sabe por qué Pedro empezó a hundirse cuando empezó a caminar sobre el mar? Porque desvió la vista de Jesús y la puso ¿en qué? En el fuerte viento y en la tempestad y en el mar. Y eso lo llevó a hundirse. A mi hermano lo llevó precisamente a la muerte porque puso su mirada en las cosas materiales, en lo físico. Por eso se suicidó. La depresión lo llevó a eso. Entonces, no importa el problema que tú estés pasando, si tú pones la mirada en el Señor y te conviertes realmente en un verdadero hijo de Dios, podrás caminar por encima del problema, no importa cuál fuese. Porque Dios le demostró a los discípulos que tienen el poder absoluto aún para controlar los vientos y los mares. Mire, yo cuando me despierto en la mañana y empiezo a hablar con Dios, yo a veces le digo, Señor, yo me siento seguro. No me siento superhéroe, pero me siento seguro. Porque sé quién eres tú. Y sé que mientras yo sea fiel a ti y sea un verdadero hijo de Dios, puedo caminar tranquilo. No me preocupa la comida, no me preocupan las cosas materiales. Sé que Dios la va a suplir.
No me preocupa ni siquiera la construcción de la iglesia. No tenemos el dinero para construir, pero sé que en el momento que arranquemos, que ya dio el permiso, ya Dios nos dijo que arrancáramos, va a proveer el dinero. ¿De dónde? No lo sé, pero siempre lo ha hecho. El año pasado no teníamos un bolívar y de repente Dios en cuestiones de, en poco tiempo reunimos 3,000 y pico dólares y se compró la casa de la iglesia. Y Dios hizo milagros, tocó personas que, como les dije, dieron hasta 500 dólares para poder comprar el lugar. Dios mueve el corazón de la gente. Entonces, tenemos que aprender a confiar en Dios, pero debemos acercarnos a Él. Con alguien cercano como Jesús no hay razón para temer.